Abuela revela verdad escalofriante. Padre y yerno abandonan a hija embarazada. Impacto total. Ana miraba por la ventana de la vieja casona de su abuela Dolores, su corazón palpitando fuertemente. La luna llena iluminaba el pequeño pueblo donde había crecido. Un rincón rodeado de montañas majestuosas y campos verdes que, a pesar de su belleza, habían dejado de ser un refugio seguro. Con solo 22 años, Ana esperaba con emoción a su primera hija, pero una sombra de desesperanza se cernía sobre su vida. La reciente partida de Felipe, el padre, la había dejado sumida en un mar de dudas y preguntas. Dije una y otra vez que no se iría, pensaba, mientras las lágrimas amenazaban con brotar. La situación se tornó más inquietante esa noche. En un rincón de la casa, la abuela, con su voz temblorosa, empezó a revelar secretos que Ana nunca imaginó escuchar. Lo que te voy a contar, querida, puede cambiarlo todo. Las palabras de Dolores resonaron en sus oídos, como un eco lejano que se volvía cada vez más fuerte. La anciana comenzó a hablar sobre un antiguo legado familiar, una fortuna oculta que había sido la causa de muchas traiciones. Ana sintió que su estómago se encogía. Felipe no solo te dejó por capricho, continuó Dolores. Existen razones más oscuras. Su familia siempre ha estado entrelazada con los secretos de nuestra sangre. Cada palabra era como un golpe, y ella no podía evitar preguntarse si todo esto había sido una cruel broma. La tensión en la habitación era palpable. Su voz firme retumbaba en las tinieblas, mientras Ana se cuestionaba si el hombre al que amaba realmente había estado con ella por amor o por algo más siniestro. Imágenes de su vida juntas pasaban rápidamente por su mente. Las caricias, las promesas susurradas, el futuro que parecían soñar. Ahora todo parecía desvanecerse. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró Ana, sintiendo el nudo en su garganta hacerse más fuerte. El miedo la invadía. El futuro de su hija pendía de un hilo. Justo cuando comenzó a resignarse a esa oscura revelación, el sonido de su teléfono vibró sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras lo miraba. Una llamada de un número desconocido. Sin pensarlo, contestó. Al otro lado, una voz grave reveló que sabía más sobre la familia de Felipe y su secreto, insinuando que la historia estaba lejos de terminar. La adrenalina corrió por su cuerpo, dejándola sin aliento. ¿Esto era solo el principio? «Ana, ¿estás ahí?», cuestionó la voz, y ella se sintió atrapada. Las instrucciones eran confusas, pero algo en su interior la urgía a seguir adelante. Estaba atrapada en un laberinto de traiciones y misterios, y ahora no solo su vida estaba en juego, sino también la de su hija. Sabía que debía enfrentar sus miedos y buscar respuestas, pero la incertidumbre la envolvía como un manto oscuro. El ciclo de mentiras ya visible prometía ser más retorcido de lo que jamás habría imaginado. Oye, antes de continuar, con esta historia increíble necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. Ana sintió que su corazón latía a 1000 por hora. La voz al otro lado de la línea seguía hablando, pero las palabras se desvanecían. En su mente. ¿Qué secreto?, se preguntó, mientras un escalofrío recorría su espalda. Era como si la oscuridad del pasado se arrastrara hacia ella, y la urgencia en la voz desconocida la empujó a prestar atención. Tu madre, Ana, no es quien crees, dijo la voz, lenta y misteriosa. Ana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso su madre, a quien amaba más que a nada, había guardado un secreto tan grande? La voz continuó. Felipe huyó por miedo a lo que podría revelarse. No es solo que su familia esté involucrada en un legado oscuro, es que tú también eres parte de ello, de manera más personal. Ana tragó saliva, sus manos temblaban. ¿Qué quieres decir?, balbuceó, intentando mantenerla. ¡Calma! La voz respondió con un tono suave, casi condescendiente. Todo está conectado: la fortuna, las traiciones y tu madre. Vas a tener que tomar decisiones difíciles, pero primero debes saber la verdad. En ese momento, la puerta de la casa se abrió de golpe. Era su abuela Dolores, con la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué está pasando, Ana? ¿Quién es?, preguntó, mirando el teléfono con desconfianza. Ana se levantó, casi en un salto, buscando respuestas en los ojos de su abuela, pero lo que encontró allí fue preocupación profunda. La voz en el teléfono siguió hablando, ajena al tumulto emocional. Dile que se calle, dile que no le cuentes nada. La verdad podría matarla, Ana. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué sabes de mi madre? Dímelo, exigió, sintiendo una mezcla de rabia y angustia. Pero antes de que la voz pudiera responder, un grito desgarrador resonó a través de la casa. Ana y Dolores se miraron, petrificadas. Uno de los cuadros de la pared se había caído al suelo con un estruendo, revelando un pequeño compartimento en la pared oculto durante años. Dolores se acercó, sus manos temblorosas explorando la rendija. Ana, esto no debería estar aquí, murmuró, mientras tiraba con fuerza de la estructura para abrirla completamente. Lo que encontró dentro las dejó heladas: cartas amarillentas, viejas fotos desgastadas y un pequeño cofre cubierto de polvo. ¿Qué es todo esto?, preguntó Ana, sintiendo el frío del sudor en su frente. Dolores, con ojos llenos de lágrimas, vació el contenido del cofre sobre la mesa. Es la herencia de nuestra familia, pero también es nuestra maldición. Las cartas mostraban una historia de traiciones, secretos de amor prohibido y un nombre que repitió como un mantra: Felipe. Ana comprendió que Felipe no solo había abandonado su vida, había huido de algo mucho más grande que ellos. Las palabras de la voz extraña resonaban en su cabeza. La verdad podría matarla. ¿Y si la verdadera historia de su familia era más oscura de lo que podía imaginar? Un secreto escondido, un legado maldito. Dolores, con la voz entrecortada, se volvió hacia Ana. Hay cosas que nunca te conté, y es hora de que lo sepas todo. En ese instante la realidad de todo lo que había construido se tambaleó. Ana sintió que el aire se volvía más denso, como si una tormenta se acercara, trayendo consigo el peso de su historia. ¿Podría soportar este nuevo laberinto de mentiras? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un golpe en la puerta interrumpió el momento.
Alguien estaba afuera. ¿Era Felipe o alguien aún más peligroso? Ana se quedó inmóvil. ¿Quién está allí?, murmuró Dolores, mirando intensamente el teléfono como si pudiera borrarlo de la existencia. Ana no pudo hacer más que mirar el cuadro caído en el suelo, la oscuridad del compartimento revelando secretos que aún no había comenzado a entender. «Abuela, hay alguien en la puerta. Necesitamos». Su voz se apagó al ver la preocupación en el rostro de Dolores. Las manos de la anciana se aferraban a la mesa con fuerza. Cuando el golpe en la puerta se repitió, esta vez con más fuerza, un escalofrío recorrió la espalda de Ana. «¡Abre!». La voz provenía de afuera, un grito inconfundible. «Soy Felipe». Todo se heló. El nombre resonó en su mente como un eco perturbador. «¿Qué hace él aquí?», pensó Ana, mientras su mente se nubla en una tormenta de emociones. La ira y la tristeza se entrelazaron, haciéndole sentir que estaba a punto de explotar. «¿Qué esperamos?», dijo Dolores, su voz temblando. «No podemos dejarlo entrar, Ana. No es seguro». «Pero yo tengo que saber por qué me dejó», respondió Ana, casi en un susurro, al mismo tiempo que se levantaba, sintiendo que sus piernas temblaban. El secreto que había guardado su abuela y la misteriosa llamada iban en dirección contraria, entrelazando el destino de su vida y el de su hija por venir. «Por favor, ábreme», volvió a gritar Felipe desde el otro lado. Su tono sonaba desesperado. Ana sintió que el nudo en su garganta se hacía más fuerte. ¿Podría confiar en él? ¿O era todo parte de un nuevo engaño? Con manos temblorosas, se acercó a la puerta. «¿Qué quieres, Felipe?», gritó, manteniendo la puerta cerrada a su espalda. En ese momento, el aliento de él se volvió audible, como si la ansiedad lo envolviera. «Es importante, Ana. Estoy en peligro. Tu madre. No soy quien pensabas». Las palabras pararon el tiempo. Ana sintió como si un hielo le recorriera las venas. ¿Qué significaba eso? ¿Su madre? ¿Qué más podría haber escondido? Una segunda voz se unió a la de Felipe. Era un tono más severo, ordenado. «Ana, no le hagas caso. Necesitas saber la verdad. Pero no de él. Déjame hablar». Era la voz del desconocido que había estado al teléfono, llenando la habitación de una tensión electrizante. La confusión la ahogaba. «¿Estás ahí, Ana?», insistió el extraño, incapaz de permitirle un instante de calma. «Tu madre ha estado mintiéndote desde el principio sobre nuestra familia. Necesitas escuchar esto». Los dos hombres hablaban a la vez, y la confusión la envolvía. Ella cerró los ojos, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor, mientras sus pensamientos chocaban. ¿Debería confiar en la voz que le conocía secretos ocultos? ¿O en el hombre que había amado? El llanto resonó en su corazón, y cuando se giró hacia su abuela, vio que sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de determinación. «Ana, tú decides. No debes abrirle si no sientes que está bien». En ese instante, escucharon un ruido. Sordo, desde el otro lado de la casa, algo pesado estaba siendo arrastrado. Un golpe, seguido de otro, como si algo hubiera caído. Un grito atravesó el aire. «¡No, Ana, corre!», vino de la voz de Felipe. Pero ya era demasiado tarde. La puerta principal se rompió de un golpe, revelando a una figura oscura que entraba en la casa.
Era un hombre desconocido, con una mirada fría y amenazante. El corazón de Ana dio un vuelco al reconocer una cicatriz en su rostro. La voz en el teléfono se desvaneció junto con la realidad de su vida. «¿Qué estás haciendo aquí?», exclamó Ana, pero el hombre no respondió. Se acercó rápidamente y Ana sintió que el tiempo se detuvo, arrastrándola hacia un futuro lleno de aterradoras posibilidades. Mientras todo se desmoronaba, la verdad de su familia y el destino de su hija pendían de un hilo, dejando a Ana atrapada entre elecciones mortales y secretos desgarradores. ¿Podría escapar de esa oscuridad? ¿O el mismo horror de su linaje estaba a punto de cazarla? Con una ráfaga de adrenalina, supo que debía actuar, pero el reloj estaba en su contra. Ana se quedó inmóvil. El terror y la confusión llenaban cada rincón de su ser. El extraño que entró en la casa la miraba de una forma que hacía que su piel se erizara. Su mirada fría era inhumana. «¡Retrocede!», gritó Dolores, empujando a Ana detrás de ella. La figura del hombre era imponente. «Busco a Felipe», dijo, con voz grave. «No está aquí, pero tú tienes que irte. Ya no hay tiempo». Ana sentía que el aire se le escapaba. La situación era una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. «¿Quién eres?», logró preguntar, entre lágrimas y temores. «Vine a salvarte», respondió el hombre, mientras miraba a la puerta, como si esperara que Felipe apareciera. Su pecho subía y bajaba con rapidez, y podía ver la ansiedad en sus ojos. «Tu madre ha arrastrado este oscuro legado sobre tus hombros. Y Felipe, él está en peligro. Hay cosas que no entiendes. Dolores, aún aferrada, está detrás de ustedes. Necesitamos salir de aquí». Una nueva ola de pánico recorrió a Ana. Su madre, ¿qué secretos ocultaba? Todo lo que creía saber sobre su familia estaba destrozándose ante sus ojos. De repente, un sonido atronador llenó la casa. Unos pasos firmes se acercaban. Era Felipe. «Ana, no le hagas caso», gritó Felipe desde la puerta. Su expresión era de desesperación. «Él es un traidor. No puedes confiar en él». «¡Cállate!», rugió el extraño, mientras giraba. En un movimiento rápido como un rayo. «No hay tiempo para engaños. Te lo estoy advirtiendo». «¿Qué está pasando?». Ana se sintió atrapada en un juego de mentiras. Las palabras corrían y se desvanecían en su mente. La realidad se fragmentaba. «Huir de aquí». «Sí, están aquí. Significa que ya les encontraron», insistió el desconocido. El corazón de Ana latía con fuerza. ¿Quién era este hombre? Su mirada prometía peligro y protección al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudiera decidir qué hacer, alguien golpeó la puerta con fuerza otra vez. Era una figura oscura, alta, y Ana sintió un escalofrío. «Ana, abre la puerta, te lo ruego», suplicó Felipe, su voz ahora quebrada. «¿Cómo puedo confiar en ti?». Ana dijo, mirando a los dos, mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué quieres decir?». El silencio fue interrumpido de nuevo por la voz de Felipe. «No le creas. Esa es la misma trampa de su familia. Todo es manipulador». Ya no sabía a quién creer. La verdad era un rompecabezas cuyas piezas no encajaban. Justo entonces, la figura oscura en la puerta se giró hacia el desconocido y lo miró intensamente. «Sabía que vendrías, pero no tienes que hacer esto. No puedes usar a Ana como una herramienta más». Ana palpitó al escuchar esa frase. «¿Qué significa eso? ¿Qué les debo yo?». El extraño, cada vez más pálido, guardó silencio mientras el otro continuaba acercándose. «¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar, Ana? ¿Estás dispuesta a enfrentar la verdad de tu herencia?».
La tensión aumentó y el sudor corría por su frente. Justo entonces la puerta se partió, revelando a un hombre más, con una mirada implacable y una cicatriz prominente. Verás, ellos son los que han estado persiguiéndote. Todo es por el legado. Ana se sintió como si la tierra temblara bajo sus pies. La revelación de que su madre tenía secretos, que todo era un total engaño, la dejó en shock. Ella tenía que decidir rápido: confiar en el extraño que prometía protegerla o abrirle la puerta a Felipe, el hombre que había dejado su vida. Las puertas del conflicto estaban abiertas y ahora, al borde del abismo, la verdad acechaba. Pero, ¿qué verdad? ¿Era el legado realmente un maldito o un camino hacia su libertad? La incertidumbre colgaba en el aire y Ana sintió que no solo su vida, sino la de su hija, estaba en juego. Sin saber qué rumbo tomar, se preparó para recibir el impacto de sus decisiones. Ana estaba al borde del abismo, atrapada entre el grito desesperado de Felipe y la advertencia escalofriante del extraño. El silencio en la habitación se volvió denso, asfixiante. Los corazones de todos parecían latir al unísono, y el miedo palpaba las paredes como un ser tangible. Pero lo que pasó a continuación sería un giro que cambiaría sus vidas para siempre. La figura oscura que había irrumpido en la casa se acercó, la luz de la luna iluminando su rostro. Era un hombre corpulento, con ojos fríos que atravesaban el alma. «Tu madre tiene mucho que explicarte», dijo con voz ronca, señalando a Ana con un dedo tembloroso. «Lo que crees saber sobre ella es solo la punta del iceberg». «¿Qué?», murmuró Ana aturdida. Sus pensamientos eran un torbellino, y la revelación parecía cada vez más surrealista. «¿Qué sabe de mi madre?» «Ella no es quien crees que es», insistió el hombre, y antes de que pudiera continuar, una explosión resonó en el aire, sacudiendo la casa. La presión del caos llenó el espacio, como un grito ahogado. El hombre se tambaleó, y el suelo pareció abrirse bajo ellos. Aprovechando la confusión, los gritos de Felipe se alzaron. «¡Ana, corre! ¡No te quedes aquí!» Pero sus palabras parecían insuficientes. La habitación se oscureció, y en medio del ruido, un sonido más sutil emergió, un susurro como una melodía distante. Las cartas del cofre se agitaron en la mesa, como si contuvieran vida propia. En un instante, la imagen de su madre apareció en su mente, su risa, su calidez incondicional. Pero ahora ese recuerdo se desvanecía, iluminando secretos oscuros. El hombre que entró, aún tambaleándose, soltó una afirmación devastadora. «Ella es la heredera de un legado que la ha perseguido por generaciones. Su vida ha sido una mentira, un engaño tejido con sangre y secretos». Ana sintió que su corazón se detenía. «¿Mentiras? ¿Qué tipo de mentiras?», gritó, sintiendo el nudo en su garganta. «Todo, Ana», dijo el extraño, su voz ahora sonando como un eco de su dolor. «Tu madre es la última de una línea de traidores. La fortuna que hemos buscado es la misma que los ha arrastrado a la ruina. Creías que Felipe era el que huía, pero la huida comenzó mucho antes». Ana miró a Felipe, cuyas expresiones iban de la desesperación al horror. «¿Qué significa esto?», él preguntó, su mirada desbordada de confusión. «No, esto no puede ser cierto». Sin aviso, una ráfaga de viento helado invadió la habitación, arremolinando todo a su paso. En un instante se escuchó otro impacto, esta vez de algo pesado atraviesa la puerta de entrada. El extraño se volvió hacia la entrada,
sus instintos de supervivencia a flor de piel. Vienen por... ¡Rápido! ¡Hay que salir! Mientras todos se movían, una sombra apareció en el umbral, dejando entrever la figura de una mujer. La luna iluminó su rostro, y Ana sintió que el suelo se desmoronaba una vez más. Era su madre. Pero no era como la recordaba. Sus ojos eran fríos, vacíos, como dos espejos que reflejaban un horror que ningún hijo debería ver. ¿Madre? La voz de Ana tembló, llena de incredulidad. La figura levantó la mano. Ana, ya no soy quien pensabas. Todo lo que has vivido ha sido una farsa. Lo peor aún está por venir. Felipe retrocedió, el miedo presionando su pecho. Esto no puede estar pasando. La tensión estalló. No confíes en ella, gritó el extraño. Pero el caos arremetió en la habitación. Ana miró a su madre. Sintiendo la traición le atravesaba el alma. ¿Por qué? Logró preguntar, mientras su mente estallaba en fragmentos de un dolor inimaginable. Porque hay cosas que no soportarías saber. Te he protegido de una verdad que podría arruinarlo todo. Pero ya no puedo, dijo, su voz tan fría como el viento que la rodeaba. El hombre con cicatriz, que había afirmado ser un aliado, adicionó: el legado, Ana, es una maldición. Pero esas palabras se desvanecieron cuando otra sacudida atravesó la casa, haciendo que todos se tambalearan. La puerta se rompió, permitiendo la entrada de otras sombras, todas buscando cumplir su propósito. «Ven», gritó el extraño con urgencia, atrapando a Ana en su abrazo. El mundo se volvió un remolino. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué oscuro secreto la ligaba a todo lo que estaba sucediendo? Ana se encontraba atrapada entre la verdad y la traición, o la incertidumbre como única compañía. Mientras el caos se desataba a su alrededor, la última revelación la llenó de un terror profundo. Este era solo el comienzo de una tormenta que la arrastraría hacia la oscuridad. Cada decisión la llevaría más lejos de la niña que una vez fue. Y aún no sabía a quién salvar. La confusión y el horror reinaban en su corazón, mientras se sumía en un abismo de desconfianza y revelaciones. ¿Podría algún día reconciliar la imagen de su madre con esta nueva realidad? Ana sentía que el tiempo se detenía al mirar a la figura oscura que acababa de entrar. Su madre, de pie en el umbral, proyectaba una sombra que parecía absorber la luz. Sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y frialdad. «Madre, por favor, explica», exigió, su voz temblando entre la rabia y el dolor. «Hay cosas que no sabes, Ana, y no tengo tiempo para explicarlas todas ahora». La mujer avanzó un paso, pero el extraño la interceptó con su mirada indeclinable. «No te acerques, eres parte de esto, pero no a su costa». Ella sintió el caos estallar en su corazón. Todos hablaban al mismo tiempo. Las palabras de Felipe, llenas de miedo, chocaban con la frialdad del extraño. De repente, un tercer golpe resonó. La casa tembló, y un grito ahogado se escuchó afuera. Ana dio un paso hacia su madre, buscando respuestas. «¿Qué quieres decir con que no somos quienes creemos?». La figura en la puerta, ahora más nítida, sintió un pálpito de compasión. «Ana, escúchame. Somos parte de algo mucho más grande, un legado que ha sido nuestra ruina y nuestra vida». La afirmación dejó a Ana desarmada. ¿A qué se refería? Todo se sentía como un juego cruel. ¿Qué clase de legado? «Eres mi madre. Debes protegerme», gritó, la angustia resquebrajando su voz. Entonces
Un rayo de luz apareció detrás de su madre. «Ana, escúchalos», gritó Felipe. La urgencia en su voz desató un nuevo torrente de temor en ella. «Ellos solo buscan tu herencia. No les creas». «¿Pero qué herencia?» Antes que pudiera formular más preguntas, una figura más apareció en la puerta. Un hombre alto, con ojos oscuros y una cicatriz que cruzaba su rostro. «Ten cuidado, Ana. Ellos han manipulado todo. Tú no eres quien piensas». Su voz era profunda y había algo en su mirada que hacía que el estómago de Ana se revolviera. A medida que la tensión crecía, un silencio mortal se apoderó de la sala. Ana sintió una punzada en el pecho. Todo giraba a su alrededor. De aire congelado invadió el lugar. Ana dio un salto, su corazón latiendo con ferocidad. «¡Corre, ahora!», gritó el extraño, tomando su mano. «¡No, es mi madre!». Trató de protestar, pero él la arrastró hacia la salida. Cuando la sacó al aire libre, se dio cuenta del caos que reinaba fuera. Personas corrían, gritos llenaban el aire. En medio de todo, escuchó nuevamente la voz de su madre, una mezcla de ira y desesperación. «Ana, no te vayas. Yo soy tu única familia». De repente, la figura del hombre con cicatriz se acercó a la madre de Ana, y lo que pasó a continuación la dejó paralizada. En un instante, él levantó una mano y la golpeó. Ana sintió que el suelo se desmoronaba. Bajo sus pies. «¡No!», gritó, queriendo correr hacia su madre, pero el extraño la sujetó con firmeza. «Ana, escucha, esto es por tu propio bien», le susurró que esta terrible cena. «Esto siento, creí que nunca tendrías que saberlo». La madre de Ana cayó al suelo, y ella se sintió atragantada. Pero justo en ese momento, un sonido metálico resonó, un segundo manillar de la puerta se rompió, y una figura entró corriendo. Era una mujer, igual de pálida. Su apariencia dejó a todos boquiabiertos. «Estoy aquí», dijo, y todo se congeló. Era la hermana perdida de Ana, que supuestamente nunca había existido. La revelación fue un golpe de frío. «Madre, no soy quien crees que soy. He vuelto para deshacer esta maldición». Ana sintió que su mundo se desmoronaba por completo. Lo que parecía ser un simple enfrentamiento familiar estaba destinado a convertirse en la más oscura de las historias. «¿Por qué te has ido?», murmuró, atrapada entre el horror y la confusión. «Hay secretos que no puedes comprender», respondió la mujer, y la forma en que su madre la miró dejó claro que efectivamente ese era el principio del terror. Ana, aún temblando, se preguntó qué otras verdades estaban ocultas en las sombras. Mientras la escena se volvía cada vez más caótica, un eco de lo irreal crecía en su interior. La verdad estaba al borde de desvelarse, y ella se sintió como una marioneta en manos de desconocidos. ¿Podría enfrentar lo que venía? Era posible que el futuro de su hija estuviera a punto de ser arrasado por los secretos que nunca se separaron de su esencia. La oscuridad acechaba y no había vuelta atrás. Ana estaba atrapada en un torbellino de emociones. La figura de su madre se alzaba delante de ella como un espectro del pasado, pero ahora mostraba otra faceta, una que nunca imaginó. Su corazón latía a 1000 por hora. Y el caos a su alrededor se sentía como un mal sueño del que no podía despertar. «¿Por qué? ¿Qué quieres decir con que no eres quien pensé?», preguntó, la desesperación impregnando cada palabra. Ana, con los ojos oscuros y fríos, respiró hondo. «Ana, hay cosas que nunca quise que supieras. Tu vida ha estado dirigida por un legado que nos ha perseguido. Tu verdadera herencia no es solo riqueza, sino secretos que podrían destruirnos.
Cada palabra la golpeaba con la fuerza de un puño. Mientras tanto, el hombre con cicatriz, que aún estaba entre ellos, murmuró algo sobre peligros inminentes. No podemos quedarnos aquí. Debemos irnos ahora, instó, interrumpiendo la conversación. Diego el extraño parecía cada vez más nervioso, mirando hacia la puerta, como si esperara un asalto inminente. Las voces se cruzaban, llenas de incertidumbre, y de repente el estruendo. La puerta trasera se hizo añicos. Un grupo de hombres entró en la casa, sus rostros en sombra. «Encuéntrenla», gritó uno, su tono lleno de rabia. Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¡Corre!», gritó Felipe, tomando a Ana de la mano, empujándola hacia la salida. La adrenalina corría por sus venas mientras todo se convertía en una carrera a muerte. El extraño, que había dicho estar allí para protegerlos, se lanzó hacia uno de los hombres y un forcejeo estalló en el aire. Ana tomó un instante para ver a su madre, que retrocedió, su expresión llena de miedo. «Lárgate, Ana, no mires atrás», ordenó. Pero Ana estaba paralizada. ¿Por qué su madre la empujaba hacia el peligro? De pronto, un grito rompió la tensión. «Ana, no». La voz resonó en sus oídos. Era la figura oscura que había atravesado la puerta, y en un instante Ana entendió. Era su hermana, o al menos lo que había creído que era una hermana. La mujer había regresado con la angustia marcada en su rostro. «¡Aléjate de ellos! ¡Son una trampa!». «¿Qué, hermana?». Ana no podía procesar la revelación. La mujer se acercaba, pero Felipe tiraba de ella hacia el exterior, la urgencia en su mirada. «No, dame tu mano», gritó mientras los otros hombres se acercaban. La confusión se adueñó de ella, y en un instante de distracción, el hombre con cicatriz fue derribado, dejando el camino despejado. «¿Qué está pasando aquí?», gritó Ana, intentando entender. Pero el caos se había desatado. La casa, su refugio, se había convertido en un campo de batalla. En un segundo, todo lo que creía verdadero se desplomó. En medio del caos, la imagen de su madre se desvaneció, y en su lugar, una verdad devastadora emergió. «Ana», comenzó a decir la mujer recién llegada, pero una ráfaga de viento helado cortó su frase, y el ambiente se volvió eléctrico. Justo entonces, las luces parpadearon y se apagaron. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad, seguido de un sonido de cristales rompiéndose. Ana sintió un nudo en la garganta, pero no había tiempo para el lamento. «¡Corre, ya!», gritó Felipe, sacándola de sus pensamientos. «Ve hacia la salida. No mires atrás». «¿Puedo confiar en ella?», preguntó Ana en un susurro, mirando a su hermana. La respuesta llegó en un segundo. El sonido de pasos apresurados se acercaba, y con él, la revelación de su verdadero legado. «No es solo la fortuna», murmuró el extraño. «Es un destino que ya comenzó». Mientras todo a su alrededor estallaba en caos, Ana se dio cuenta de que el tiempo se le agotaba. «¿Qué significa eso?», gritó, pero las palabras se perdieron en el aire. La elección estaba ante ella: salir y enfrentar el mundo o descubrir el oscuro secreto que había atado a su familia por generaciones. Y así, en ese instante, con el miedo apretando su pecho, comprendió que las decisiones que tomaría definirían su vida y la de su hija. Pero ¿podría realmente escapar de lo que corría en sus venas? Ana sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura oscura de su madre, con esos ojos fríos y vacíos, la miraban como si estuvieran a punto de revelar un secreto aterrador. «Ana, escúchame», gritó su madre, pero antes de que pudiera continuar, una explosión resonó afuera.
El estruendo sacudió la casa y la hizo tambalear. ¡Corre! ¡Ahora! gritó Felipe, atrapando la mano de Ana con fuerza. Pero ella no podía apartar la mirada de su madre. «Ana, ven aquí», le suplicó su madre, pero el peligro era inminente. Ana, llena de confusión, sintió que el peso de la decisión se posaba sobre sus hombros. Debía seguir a Felipe o quedarse. El extraño seguía ahí, con una mirada intensa. «No hay tiempo, déjala», ordenó, mirando de reojo hacia la puerta que a punto de estallar. La angustia y la urgencia llenaban el aire, y Ana supo que la decisión tenía que ser rápida. Una segunda ráfaga de viento atravesó la habitación. Los hombres detrás de la puerta empezaron a forzarla. Los gritos resonaban, y Ana sentía un frío recorrer su espalda. En un momento de desesperación, miró a su madre. «¿Qué está pasando? Necesito saber». Sus palabras estaban llenas de una mezcla de miedo y rabia. «Tu vida ha sido una mentira, Ana. Lo que crees saber sobre tu familia no es más que la fachada de algo mucho más oscuro». La madre de Ana fue interrumpida por el estruendo de la puerta que se rompía. El caos se desató. La figura con cicatriz que había irrumpido antes se lanzó hacia la puerta. «¡Salgan de aquí!», gritó, mientras se enfrentaba con uno de los intrusos. La sala se llenó de gritos y pánico, mientras Ana se vio arrastrada hacia la salida por Felipe. Salieron al exterior, donde la luna iluminaba el caos. Las sombras de los hombres se movían rápidamente, buscando atraparlos. Pero lo que sucedió después fue más impactante. Un hombre, con el mismo destello en los ojos que su madre, apareció de la nada y detuvo la marcha. «¡Alto!», gritó. Ana se quedó helada. El hombre la miró a los ojos y dijo: «Soy tu padre». Las palabras cayeron en el aire como un peso. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué? No podía ser posible. Su padre la había dejado. ¿Era él quien había causado todo este sufrimiento? «No, no puede ser», balbuceó Ana. Pero había algo en sus ojos, una chispa que la conectaba directamente. «Es cierto, Ana. Tu madre y yo teníamos que protegerte. Eres parte de una antigua sangre, un legado del que ni siquiera imaginabas». Su padre dijo con sinceridad. La revelación fue como un golpe. Todo su mundo se tambaleaba. Mientras su mente estallaba en confusión, escuchó otra explosión. Exclamó el extraño: «Hay que movernos. Ellos vienen por ti». Los hombres la estaban rodeando, y con su padre a su lado, se sentía de alguna manera a salvo. Pero la confusión la mantenía paralizada. «¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nunca volviste?». La angustia y la tristeza la atravesaron con cada palabra. «No había opciones, Ana. Lo que ellos querían era destruirte. Tenías que ser protegida de la verdad, de nuestra historia». Él trató de explicarle mientras retrocedían juntos. Ana sentía que el nudo en su garganta se apretaba. Entonces, claro, todos me han estado mintiendo. Los secretos, el legado. «No puedo seguir así», gritó, sintiendo que el dolor la asfixiaba. Su madre, que había sido su pilar, ahora era parte de este mar de engaños. Y ese padre que nunca conoció, ¿qué significaba en su vida? «Lo siento, Ana», dijo su madre viendo a su hija tambalearse. «Nunca quise que te enteraras así». Mientras la presión aumentaba, el extraño tomó a Ana de la mano. «Debemos irnos. Su familia no se detendrá hasta que consigan lo que quieren», insistió él. Pero ella se quedó paralizada, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. La figura de su padre se acercó. «Ana, tú eres nuestra única esperanza. Debes aceptar quién eres, lo que llevas dentro». Cada palabra resonó en su mente, pero Ana no sabía si podía soportar más. La verdad se cernía sobre ella como una sombra.
Entonces, un grito resonó en la oscuridad. «¡No permitan que se escape!», ordenó una voz profunda. Los hombres avanzaban, y Ana sintió que se hundía en un mar de incertidumbre. De repente, un destello de luz iluminó la noche. Ana miró hacia el cielo, y algo en su interior se encendió. «¿Qué está pasando?». La pregunta salió entre el caos, pero el resplandor, la revelación, estaba muy cerca, y justo antes de que todo estallara, le llegó una claridad. «Tengo que decidir. Mi familia, mi futuro», pensó. Una última decisión a tomar en medio de una tormenta de secretos y revelaciones. ¿Qué pasaría si todo lo que conocía se basaba en engaños? La certeza la abrumaba. ¿Y si en su interior llevaba más que un legado maldito? Un legado con el poder de cambiarlo todo. La adrenalina se disparaba mientras las sombras se encerraban en torno a ellos, dejando a Ana con un enigma sin resolver. ¿Quería saber realmente la verdad? ¿O era mejor seguir en la oscuridad? La respuesta tal vez estaba a punto de llegar. Ana sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura oscura de su madre, con esos ojos fríos y vacíos, la miraban como si estuvieran a punto de revelar un secreto aterrador. «¡Ana! ¡Escúchame!», gritó su madre, pero antes de que pudiera continuar, una explosión resonó afuera. El estruendo sacudió la casa y la hizo tambalear. «¡Corre! ¡Ahora!», gritó Felipe, atrapando la mano de Ana con fuerza. Pero ella no podía apartar la mirada de su madre. «¡Ven aquí!», le suplicó su madre. Pero el peligro era inminente. Ana, llena de confusión, sintió que el peso de la decisión se posaba sobre sus hombros. Debía seguir a Felipe o quedarse. El extraño seguía ahí, con una mirada intensa. «No hay tiempo. Déjala», ordenó, mirando de reojo hacia la puerta que estaba a punto de estallar. La angustia y la urgencia llenaban el aire, y Ana supo que la decisión tenía que ser rápida. De repente, el sonido de pasos pesados resonó en el pasillo. Los hombres estaban ahí. «Encuéntrenla y tráiganla», gritó una voz profunda. Ana sintió el frío recorrer su cuerpo. No había forma de escapar. La figura de su madre se acercó, rostro pálido, pero alcanzó a hablar. «Ana, no puedes confiar en ellos. Ellos están atrás de un secreto que cambiará todo». «¿Qué secreto?». El aire se llenó de tensión. El hombre con cicatriz miró a su madre, luego a Ana, buscando entender. «Ana, sal de aquí ahora», le gritó Felipe, tirando fuertemente de su brazo. Pero ella se quedó bloqueada, incapaz de procesar las palabras. En ese instante la puerta estalló y una sombra se abalanzó hacia ellos. Ana vio a uno de los hombres entrar, armado y con una sonrisa siniestra en el rostro. «No te muevas, niña». Su voz era como un eco de un peligro inminente. Justo cuando parecía que todo se iba al infierno, el extraño, que había estado a su lado, se lanzó hacia el intruso y comenzaron a luchar. Ana y Felipe aprovecharon la confusión para retroceder. «¡Fuera de aquí, Ana!», gritó Felipe. Sus ojos desbordaban miedo y desesperación. Se dieron la vuelta con intenciones de correr, pero otro hombre bloqueó la salida. «No hay escapatoria», dijo, avanzando cargando con una fuerza que dejó claro que no iba a dudar. En medio del lío, un grito desgarrador resonó afuera. Todos se congelaron. Fue un sonido que atravesó la noche como un cuchillo. «¡Mamá!», Ana gritó, retrocediendo al ver la figura de su madre ser empujada por uno de los hombres. El corazón le dio un vuelco.
¡Mamá! ¡Ve! Su madre le gritó entre lágrimas. Fue en ese momento que algo se rompió en el aire. Alguien lanzó un golpe y la ventana estalló en 1000 pedazos, fragmentos de cristal volando por todas partes. El estruendo sacudió a Ana y la devolvió a la realidad. Desde la oscuridad, de repente, surgió otra figura. Era su hermana, la que nunca había conocido. Se lanzaba hacia adelante, los cabellos desordenados y una furia en los ojos que brillaba como fuego. «Estás en peligro, Ana. ¡Sal de aquí!». Su llegada fue impactante, un rayo en medio de la tormenta. Ana sintió una mezcla de asombro y terror. «¿Tú quién eres?», preguntó, pero su hermana no se detuvo. «La familia te busca, porque no solo eres su hija, también eres la clave para terminar con esto. El legado que llevas. Ellos han intentado ocultártelo». Su hermana titubeó, y en ese instante una explosión más sacudió la taza. «No, esto no puede estar pasando», gritó Ana, sintiendo cómo cada palabra la ahogaba. La confusión se hacía más densa, y con cada segundo, la verdad se volvía más peligrosa. La hermana, con ojos llenos de una urgencia desesperada, insistió. «Debemos irnos, Ana. Ellos saben que tú eres la única que puede romper el ciclo». Pero antes de que pudieran actuar, el hombre con la cicatriz se recuperó y reprendió. «No le creas. Ella es parte del mismo problema. El mal intelecto just tiene que terminar aquí y ahora». Las palabras giraban como un torbellino en la mente de Ana. Entonces, de la oscuridad un disparo resonó. Todo se detuvo. Ana sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El miedo la detuvo en seco. «No», gritó, alzando la mirada hacia su madre, que yacía en el suelo, pálida y temblando. Era el final, pero en ese momento, un brillo cegador llenó la casa mientras su hermana se lanzaba hacia adelante. «¡Ana, despierta!». Y así todo quedó en un silencio preocupante. La revelación colgaba en el aire. Lo que iba a ser un desenlace esperanzador se tornaba ahora en un abismo de preguntas sin respuesta. ¿Quién era realmente su hermana? ¿Qué legado la unía a una familia tan quebrada? ¿Y qué demonios había pasado en esa casa que la mantenía prisionera de secretos? El tiempo se dilataba mientras Ana comprendía que el verdadero horror estaba por llegar. Las sombras avanzaban y la verdad, por fin, se estaba acercando. ¿Podía ella enfrentar todo esto? Ana sintió que el aire escaseaba, mientras su madre, temblorosa y pálida, se encontraba justo frente a ella. El mundo a su alrededor se desvanecía, y todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de arena arrastrado por la marea. «Ana, ven aquí», repetía su madre, pero la urgencia de Felipe retumbaba en su mente. «¡Corre!». Un golpe resonó desde el fondo de la casa, haciendo que el suelo temblara. Los hombres estaban entrando, y la desesperación hizo que cada fibra de su ser exigiera actuar. Sin pensar, se giró hacia Felipe, sus ojos reflejando una mezcla de terror y resolución. «Debemos irnos ahora», le dijo, sintiendo cómo su mano temblaba al apretar la suya. La figura de su madre se desvaneció momentáneamente en la bruma del miedo. «No pueden atraparte, Ana. No puedes dejar que controlen tu vida», declaró. El hombre con la cicatriz, su voz firme y autoritaria. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo se estuviera espesando. Ana se debatía entre el amor hacia su madre y la creciente inquietud que la invadía por todo lo que estaba revelando. Un ruido ensordecedor quebró la atmósfera.
La puerta trasera se abrió de golpe, revelando un grupo de sombras que avanzaban rápidamente hacia ellos. Ana sintió el pánico apoderarse de ella mientras el eco de la verdad la invadía. Tu verdadero legado, Ana, es más oscuro de lo que puedas soportar, repitió su madre, pero su voz se perdió en el clamor del exterior. Felipe, advirtiendo el peligro, tiró de ella nuevamente. «Vamos, no hay tiempo», gritó. Arrastrándola, la madre de Ana se abalanzó hacia el grupo, su mirada llena de determinación desesperada. «¡Ana, vuelve aquí!» Pero ella no podía detenerse. El eco de las palabras de su madre resonaba en su cabeza, lo que la mantenía en movimiento hacia la salida. El caos se apoderó de la habitación. Los hombres entraron, voces gritando, objetos derribándose. Ana y Felipe encontraron una salida trasera, mientras el sonido de ataques resonaba a su alrededor. Ella no podía mirar atrás, pero un grito estruendoso la detuvo. Un descanso momentáneo llenó el aire, la sangre golpeando en sus oídos. Allí estaba su madre, atrapada. «Ana, por favor», suplicó, con lágrimas en los ojos, pero la sombra de su madre se oscureció. De repente, una nueva figura apareció. Su hermana antes desconocida se interpuso en el camino de los intrusos. «¡Deténganse! ¡No pueden hacerle daño!», gritó, la rabia iluminando su rostro. Era una corriente de valentía en medio del terror. «Ana, ve, esto no es para ti», le ordenó su hermana, su voz resonando con una determinación feroz. El tiempo parecía detenerse. Ana, con el corazón en un puño, comprendió que debía elegir su destino. «No voy a abandonar a mi madre», gritó, moviéndose hacia adelante, enfrentando la tormenta que se avecinaba. No podía dejar que la oscuridad la consumiera. En ese instante entendió que la verdadera herencia no eran los secretos, sino la lucha por la verdad, un legado de resistencia. Con un último en la distancia, Ana miró a su madre y luego a su hermana. «¡Luchen! Es hora de enfrentar la verdad juntas». Las sombras retrocedieron ante la fuerza de su decisión. En un instante de unión y fuerza compartida, las tres mujeres alzaron la vista, decididas a romper el ciclo de oscuridad que las había mantenido prisioneras. Mientras el caos se desvanecía y la luz del amanecer empezaba a asomarse, Ana supo que habían ganado una batalla. Pero la guerra aún no había terminado. Se abrazaron, una promesa silenciosa de enfrentar lo que viniera. «Seremos libres», murmuró Ana, el dolor en su pecho comenzando a sanar. La vida a partir de ese momento no sería fácil, pero juntas se convertirían en la fuerza que podría enfrentar cualquier adversidad que se presentara. Con la determinación brillando en sus ojos, se prepararon para su nuevo futuro, más unidas que nunca. Pero espera, este es el momento de mostrar tu apoyo. Si quieres seguir viviendo historias increíbles como esta, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas las próximas tramas exclusivas que están por venir. Destruye el botón de like ahora. Cada clic cuenta y alimenta el algoritmo. Además, te invito a que inundes la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre el final y lo que esperas ver a continuación. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Tu apoyo es crucial. Hagámoslo juntos.